Antrotopías. Antrotopía 2. Diversidad y relativismo. Hola, bienvenidos al segundo capítulo de Antrotopías. Soy Rubén Ballesteros y hoy nos aventuramos en un fascinante viaje para explorar los conceptos de diversidad y relativismo. En nuestro episodio anterior estuvimos hablando sobre la identidad y de la otredad. ¿Os acordáis? Hablamos sobre la naturaleza dinámica de la identidad, cómo somos un proceso en constante cambio, moldeado por el tiempo y el contexto. La otredad, por otro lado, nos recuerda que nuestra identidad se construye en relación con los demás y que no hay un yo sin un otro, dos caras de una misma moneda. La otredad nos invita a explorar la diversidad, esa multiplicidad de características que conforma la riqueza del mundo que nos rodea. ¿Qué es la diversidad en términos antropológicos? Es la celebración de la variedad y complejidad que emerge de la convivencia de diferentes formas de ser y entender el mundo. La diversidad no se limita a las diferencias superficiales, como el color de la piel o la forma de vestir. También abarca aspectos más profundos como las formas de pensar, sentir y relacionarse con el entorno. Observa a tu alrededor. Piensa en la persona que tienes al lado o en las personas con las que contactas en tus redes sociales. ¿Son tan distintas a ti? Pero también son tan distintas entre ellas. Nuestro mundo se construye con la diversidad, en un baile de identidades y otredades que, si lo piensas detenidamente, es muy difícil abarcar en su totalidad. La diversidad nos rodea de tal forma que no podemos escapar de ella. ¿Crees de verdad que solo hay una forma de actuar o de comportarse? ¿Crees que tu forma de pensar o de concebir algo es la única? ¿Crees que es la mejor? Pero, ¿cómo percibimos y comprendemos esta diversidad? A través de un mecanismo que llamamos categorización. El proceso de categorización es una habilidad cognitiva fundamental que los humanos utilizamos para organizar y entender el mundo que nos rodea. Consiste en agrupar objetos, eventos o personas en categorías con características similares, con el fin de simplificar la información y facilitar su comprensión. Este proceso puede entenderse mejor a través de sus pasos. El primer paso es la percepción y la atención. Percibimos los estímulos del entorno a través de nuestros sentidos. Luego, seleccionamos consciente o inconscientemente qué aspectos de esos estímulos vamos a prestar atención. Después, identificamos las características relevantes. Una vez que hemos prestado atención a ciertos estímulos, identificamos las características que consideramos relevantes para agruparlos en categorías. Estas categorías pueden ser físicas, como la forma, el color, el tamaño, o abstractas, como la función, el uso o el significado cultural. Luego vendría la fase de comparación y asociación. Comparamos los estímulos entre sí y los asociamos en función de las características identificadas previamente. Si encontramos suficientes similitudes entre ellos, los agrupamos en una misma categoría. Con lo que nos lleva a la formación de esas categorías. A partir de estas asociaciones, creamos mentalmente categorías que representan conjuntos de objetos, eventos o personas que comparten características comunes. Estas categorías nos permiten simplificar la información y generalizar sobre el mundo que nos rodea. Y por último, es el uso de estas categorías. Una vez que hemos formado las categorías, las utilizamos para organizar nuestro conocimiento, para tomar decisiones, para percibir otros eventos o incluso predecir eventos futuros y comunicarnos con los demás. Las categorías nos ayudan a entender el mundo de una manera más eficiente y a interactuar con él de una manera efectiva. Sin embargo, este proceso de categorización está influenciado por nuestro contexto cultural, social y personal.
así como por nuestros propios prejuicios y experiencias pasadas. Por lo tanto, es fundamental ser consciente de estos sesgos y tratar de mantener una mente abierta y receptiva a la diversidad de perspectivas. Aquí es donde entra en juego el concepto de relativismo. El relativismo reconoce la diversidad cultural y la pluralidad de perspectivas como características inherentes de la condición humana. Esto implica que lo que puede ser considerado como verdadero o moralmente aceptable en una cultura puede no serlo en otra. Por ejemplo, mientras que en una cultura puede ser común practicar ciertas formas de matrimonio, en otra cultura es posible que se considere inaceptable. ¿Te animas a pensar en otro ejemplo? La corriente de pensamiento que surgió al respecto se conoce como relativismo cultural. Esta corriente se desarrolló principalmente en el campo de la antropología cultural a partir del siglo XIX y se consolidó en el siglo XX. Los antropólogos culturales como Franz Boas, Ruth Benedict o Margaret Mead fueron pioneros en la promoción del relativismo cultural y en el estudio comparativo de las diversas culturas del mundo. El relativismo cultural plantea la necesidad de comprender y respetar las diferencias culturales sin juzgarlas desde una perspectiva externa. Reconoce que las prácticas culturales no deben de ser evaluadas como buenas o malas en sí mismas, sino que deben de ser entendidas en su contexto cultural y en relación con las creencias y valores de las personas que las practican. Pero, ¿significa esto que todas las prácticas culturales son igualmente válidas? ¿Dónde trazamos la línea entre la comprensión y el juicio moral? Aquí es donde surge el debate sobre los límites éticos universales. Es importante destacar que el relativismo cultural no implica necesariamente que todas las prácticas culturales sean igualmente válidas o moralmente aceptables. El relativismo cultural puede conducir al relativismo moral, lo que puede llevar a justificar prácticas como el genocidio o la opresión. Por lo tanto, debemos tener en cuenta la importancia de establecer ciertos límites éticos universales, al mismo tiempo que reconocemos y respetamos la diversidad cultural. No es un ejercicio fácil, pero bueno, lo hemos intentado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo. Con esta reflexión me gustaría animarte a entender a los demás de un modo más rico, a entender que sus creencias, sus valores, su visión del mundo es relativa y que tu visión, tu creencia o tus valores no tienen por qué ser mejores que las de los demás. Ser conscientes de la diversidad y de lo relativo de la misma creo que es la puerta para abrir la empatía y el reconocimiento del otro como un igual. ¿Os acordáis de cuando hablábamos de Levinas en el capítulo anterior? Ahora puedes revisar ese ejercicio que proponía el propio Levinas al hablarnos de la alteridad radical, pero esta vez con los conceptos de diversidad y relativismo. ¿No crees que es más fácil ahora entenderlo y ejercitarlo? Pues hasta aquí esta breve aproximación a los conceptos de la diversidad y el relativismo. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre el concepto de cultura, concepto que, como veréis, no es tan fácil de definir y acortar como parece, ni siquiera para la antropología. Gracias por estar ahí, nos escuchamos en el próximo episodio de Antrotopías.